Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mire usted sobre el tema Cuba. Hoy el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente de México, López Obrador, se llevan la nota con los discursos, los reclamos al gobierno de los Estados Unidos para levantar el bloqueo que dura ya 62 años en contra del gobierno y de la isla de Cuba, sobre todo con el perjuicio que esto significa para los cubanos, los pobladores que ahora sufren carencias de todo tipo, que han sufrido carencias de todo tipo. Al margen de esto y también de lo que está ocurriendo, justamente con la visión que tiene el Consejo de Europa sobre el régimen dictatorial cubano, creo que vale la pena entrar en contacto en este momento con Rafael Rojas. Rafael es periodista, profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Le entiende muy bien al tema Cuba en el contexto latinoamericano y en el contexto internacional. Me gustaría preguntarle y saludarlo, claro, a Rafael, ¿qué le parece que en el Día de la Independencia de México, en las fiestas patrias mexicanas, Cuba se lleve la nota? Rafael, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Pepe, un gusto en saludarte y felices fiestas. Igualmente para ti, por supuesto. ¿Qué te parece que la nota se la está llevando Cuba? Bueno, mira, muy sorprendente, la verdad. Yo he estado revisando viejos periódicos y libros y yo realmente no encuentro un antecedente de lo que hemos visto hoy, es decir, que un presidente extranjero, en este caso de una nación caribeña muy cercana históricamente a México, pero bueno, en general un presidente extranjero haga uso de la palabra en un desfile militar por el 16 de septiembre. Lo que encontré es que en tiempos de Cárdenas y Ávila Camacho, en efecto, en las tribunas de aquellos desfiles podía haber invitados extranjeros, entre ellos políticos y líderes civiles, pero raras veces, yo no lo encontré, no sé si tú recuerdas otro caso, pero yo no recuerdo no he encontrado realmente un antecedente así que es algo realmente insólito, es una innovación más, ¿verdad?, de este presidente en la etiqueta diplomática mexicana que es muy sofisticada y muy refinada, y entonces se le da la palabra a Díaz-Canel en este acto, ¿verdad? Y naturalmente los discursos tanto de Díaz-Canel como de López Obrador van dirigidos a cuestionar el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba y la hostilidad histórica de Estados Unidos contra la isla, o sea que eso no me sorprende y como sabemos eso forma parte del ADN de la política exterior mexicana. Recordemos que todos los gobiernos mexicanos desde López Mateos hasta Enrique Peña Nieto se posicionaron en contra del embargo. A mí, o sea, yo me doy cuenta de que hay en este gobierno un afán de presentar esta política hacia Cuba como novedosa, pero nada más hay que recordar que Enrique Peña Nieto recibió a Raúl Castro en una visita de Estado. En 2015 viajó 3 veces a la isla. México le condenó la deuda a Cuba durante ese sexenio, o sea que esto no es nada nuevo. Lo que es nuevo es la operación simbólica, ¿verdad?, de darle esa voz tan protagónica a Díaz-Canel. Exacto, ahí te interrumpo, Rafael. ¿Cuál es a tu punto de vista, desde tu punto de vista, el mensaje entonces detrás de las palabras y del discurso? Digamos, entre líneas, ¿qué está mandando decir el presidente López Obrador con este hecho ciertamente insólito? Porque sí, ha habido invitados extranjeros siempre, de acuerdo, pero nunca en un plan tan protagónico como es el caso de Miguel Díaz-Canel. Sí. Bueno, y no solo, ¿sabes, Pepe? No solo el presidente Díaz-Canel, estuvieron varios miembros del gabinete allí, en la misma tribuna. Era casi como una reunión entre dos gabinetes en la misma tribuna del desfile militar del 17 de septiembre. Mira, ¿qué interpretar de aquí? Bueno, el mensaje, como tú decías, es un cuestionamiento del embargo comercial y de la política de Estados Unidos hacia Cuba, eso está claro. Y una reafirmación, como sabemos, bueno, muy retórica de los vínculos históricos entre la isla y México. Ahora, es la presencia de ese gabinete ahí, que estaba el canciller, el primer ministro cubano, el ministro de Comercio Exterior, quiere decir que en esta visita también hay una reunión bilateral
para intentar relanzar las relaciones económicas entre México y Cuba, no lo sabemos. Todo eso se está manejando con un gran hermetismo y una gran opacidad, ¿verdad? Pero ese podría ser digamos, un desarrollo ulterior de esta visita. Lo otro es que México se comprometa más claramente en una agenda de presión o persuasión a Estados Unidos para que flexibilice o levante el embargo. Y ahí, en ese caso, bueno, habría que preguntarse si México estaría dispuesto a plantear el tema del embargo en sus relaciones de alto nivel con Estados Unidos, en su vínculo bilateral con Estados Unidos, o esto a lo mejor sirve, digamos, para dar pie y volver a plantear en la reunión de la CELAC que tendremos el fin de semana, ¿verdad? Una vez más el tema del embargo, además de la propuesta de reformar o desaparecer la OEA. Ahora, exactamente, ¿cómo crees tú entonces que va a tomar Estados Unidos el discurso de esta mañana? ¿Como una provocación? Bueno, mira, yo la verdad es que no espero que lo tome como una provocación. Como tú bien sabes, acaba de suceder la segunda de estas reuniones de alto nivel entre México y Estados Unidos, el equipo que coordina Kamala Harris, y se trataron los temas de seguridad, migración, narcotráfico, y yo creo que los acuerdos están muy bien sellados, digamos, con Estados Unidos, y el TMEC está aprobado y está funcionando. Realmente no veo que esa sea una zona que esté en peligro por esta aproximación simbólicamente tan enfática hacia Cuba. Claro, si de este gesto simbólico se deriva algo más concreto, ahí sí puede haber, digamos, alguna reacción de los Estados Unidos, pero mientras no sepamos de algún proyecto, tú sabes, de inversión y crédito importante, de un relanzamiento de las relaciones económicas entre México y Cuba, o algún movimiento mucho más concreto en la CELAC para atentar contra intereses de Estados Unidos, no creo que haya una reacción. Ahora, hubo ciertamente un numeroso grupo de cubanos residentes en México, evidentemente antagonistas del régimen que ahora encabeza Díaz-Canel, heredado de la dinastía de los Castro, frente a la embajada de Cuba en México. Un numeroso grupo, la lluvia los terminó por dispersarlos, pero estaban protestando por la presencia de Díaz-Canel y protestando por la apertura que está teniendo México con el gobierno de Cuba, al cual ellos, por supuesto, se entiende claramente, están reprobando. Sí, mira, eso es una realidad, y creo que es una realidad que va a crecer y se va a consolidar en los próximos años. Hay una inmigración joven, profesional de cubanos en México que en muchos casos tienen una posición sumamente crítica con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, entre otras cosas porque muchos de esos jóvenes o participaron o estuvieron cerca de los cientos, incluso miles de jóvenes cubanos que salieron a las calles el 11 y el 12 de julio a protestar contra el gobierno de Díaz-Canel. Como tú sabes, después de esas protestas, creo que lo comentamos aquí en tu espacio, después de esas protestas se desató una represión impresionante en Cuba. Ha habido cientos y cientos, algunos observadores hablan de más de 1000 detenidos después del 11 y el 12 de julio, y de esos detenidos solo muy pocos, más de 60, son los que han tenido un proceso judicial más o menos regular. Entonces hay un estado de gran malestar en ese sector juvenil, muchos de ellos intelectuales, artistas, activistas, y una parte de ellos en efecto están viviendo aquí y en otros países y se movilizan constantemente. Entonces eso ya también es una nueva realidad, ¿verdad?, con la que tendrán que coexistir los nuevos gobernantes cubanos. Yo creo que mi lectura es que estos gobernantes han conducido muy autoritariamente y muy represivamente las últimas manifestaciones en Cuba, ¿verdad? Y creo que eso es parte del costo que están pagando internamente. Ahora, esta visita a México y el lugar tan privilegiado que le ha dado López Obrador a Díaz-Canel, en efecto ayuda a legitimar internacionalmente a Díaz-Canel después de las protestas de julio. Pues muchas gracias, Rafael, gracias por este análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula en tu calidad de
periodista desde luego, pero también profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Siempre bienvenido. Igualmente, Pepe, un abrazo. Un abrazo muy fuerte para ti. Rafael Rojas, es una perspectiva muy interesante que hay que entender, porque siempre aquí tratamos de llegar un poco más allá, un poco más al fondo, no solamente quedarnos en la superficie. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.